Hola amigos de Rincón Seguro, ¿cómo les va? En el video de hoy les voy a enseñar una variación del tejido esterilla del botón de orillo. Muy fácil. Bueno, esta variación se la puedo enseñar gracias al amigo Oscar Miolans, Sergio Oscar Miolans, que siempre me está dando un apoyo re grande al Rincón de Soguero, que me da ideas, así que muchas gracias Sergio. Y en la descripción les voy a dejar su perfil de Instagram para que vean los trabajos que hace, que son muy buenos. Ahora sí, prepárense un tiento de blanco y un tiento marrón y manos a la obra para ver cómo se hace este lindo tejido. Para hacer esta variación del tejido de orillo, lo que voy a hacer es utilizar un tiento de color blanco para la base y un tiento de color marrón para el tejido. El tiento de color marrón es apenas un poquito más fino, pero eso es porque yo quería hacer una travesura. Ven cómo quedó, que quedó como una, apenas se nota una franja más ancha y una más fina. Bueno, comencemos. Vamos a hacer la armadura base para el botón de orillo. Comencemos con la armadura base. Ustedes ya la saben, pero se las voy a recordar. Formamos una cruz. Pasamos por debajo de la guía. Giramos. Pasamos bajo uno a la derecha de la colita. Ahora giramos y el tiento va a ser sobre 1, bajo 1, sobre 1. Sale sobre 1 como ya dije. Ahora va a ser, vamos a ir hacia arriba haciendo sobre 1, bajo 1 que está escondido. Ven, lo descubren ahí. Bajo 1. Salimos en el borde superior sobre 1 y entramos bajo 1. Continuamos haciendo sobre 1, bajo 1. Terminada la armadura. Ahora vamos a emparejar todos los cuadritos. Una vez que emparejamos los cuadros, vamos a hacerles el aumento. Así que entramos a la derecha de la colita, que va a ser nuestra guía. Hacemos sobre 1, bajo 1. Salimos al borde superior haciendo sobre 1 y entramos hacia el borde inferior haciendo sobre 1 también. Sobre 1, bajo 1. Acomodamos y continuamos sobre 1, bajo 1. Salimos al borde inferior sobre 1 y vamos hacia el borde superior haciendo sobre 1, bajo 1, separando el par y descubriendo el que está abajo. Continuamos haciendo sobre 1, bajo 1. Salimos al borde superior haciendo sobre 1 y entramos bajo 1. Cuidamos de que no nos quede al revés. Vieron, se dio vuelta justo cuando estaba ajustando. Continuamos haciendo sobre 1, bajo 1. Y continuamos sobre 1, bajo 1, que a veces queda escondido como en este caso, así que lo descubrimos. Y ahora vamos a salir al borde inferior haciendo sobre 1 y vamos a entrar por debajo de la cruz que forma la colita
y vamos a salir a la izquierda. Ahí, ahora vamos a emparejar todos los cuadros. Una vez que emparejamos los cuadritos, vamos a cortar esta colita, pero no al ras, la vamos a cortar como de 2 centímetros para que no nos estorbe en el tejido. Y ahora, con el tiento de color, vamos a entrar por el mismo lugar que entró la colita esta. Así que ahí pasamos por debajo de la cruz, lo llevamos y dejamos una colita. Si quieren hacerle un nudo para que no se les zafe, pero no hace falta, también lo pueden trabar con cinta, no se les va a zafar. Yo lo sostengo con el dedo así y no se me zafa. Ahora comencemos el tejido, que es súper fácil. Miren, vamos a acompañar la guía hacia arriba haciendo sobre 1, bajo 1. Continuamos haciendo sobre 1, bajo 1. Hacemos sobre 1, bajo 1. Siempre en el borde superior vamos a salir bajo 1. Ahí. Y cuando entramos, siempre vamos a entrar sobre 1, ¿ven? Sobre 1, y ahora continuamos hacia abajo haciendo sobre 1, bajo 1, ahí, seguimos haciendo sobre 1, bajo 1, hacemos sobre 1, bajo 1. Miren cómo vamos a separar el par. Vamos a separar el par de esta forma. Salimos al borde inferior haciendo sobre 2 y vamos a entrar bajo 1. Vamos hacia el borde superior haciendo sobre 1, bajo 1. Continuamos haciendo sobre 1, bajo 1. Y ahora vamos a hacer sobre 2, bajo 1, que es el que está escondido. Lo descubrimos, ¿ven? Vamos a hacer sobre 2, bajo 1. Vamos hacia el borde inferior haciendo sobre 1, bajo 1. Siempre lo acomodamos para que quede por debajo, ¿ven? Continuamos haciendo sobre 1, bajo 1. Sobre 1, bajo 2. Y bueno, como se imaginan, siempre en el borde inferior vamos a salir sobre 2 y vamos a entrar bajo 1. Continuamos haciendo sobre 1, bajo 1. Seguimos haciendo sobre 1, bajo 2. Sobre 2, bajo 1, que es el que está escondidito, que lo descubrimos también.
y vamos a entrar sobre 1, bajo 1, continuamos haciendo sobre 1, bajo 1, ahora continuamos sobre 2, bajo 2, salimos sobre 2 y entramos bajo 1. Vamos hacia el borde superior haciendo sobre 1, bajo 1, sobre 2, bajo 2, sobre 2, bajo 1, que siempre es el tiento blanco que queda escondido. Vamos hacia el borde inferior haciendo sobre 1, bajo 1, continuamos sobre 1, bajo 2, sobre 2, bajo 2, salimos borde inferior sobre 2 y entramos bajo 1. Vamos hacia el borde superior haciendo sobre 1, bajo 2, sobre 2, bajo 2, salimos al borde superior, como ya saben, haciendo sobre 2, bajo 1, que está escondido, así que lo descubrimos. Ahora vamos hacia abajo haciendo sobre 1, bajo 1, continuamos haciendo sobre 2, bajo 2, sobre 2, bajo 2, no sé si notan cómo se ha ajustado, este tejido se ajusta muchísimo, así que les recomiendo que hagan la base bastante floja. Salimos al borde inferior sobre 2 y entramos bajo 1. Continuamos haciendo sobre 2, bajo 2. Continuamos haciendo sobre 2, bajo 2. Siempre entramos y salimos separando los pares. Y salimos al borde superior
haciendo sobre 2 bajo 1, que como es la última salida del borde superior, sabe quedar muy escondido, así que lo descubrimos. Y ahora vamos hacia el borde inferior haciendo sobre 1, bajo 2, siempre separando todos los pares. Sobre 2, bajo 2. Sobre 2, bajo 2. Salimos al borde inferior haciendo sobre 2 y entramos por debajo de la cruz que formó la colita y salimos en el mismo lugar que nos quedó el tiento blanco. Listo, terminado el tejido. Ahora lo que podemos hacer es pasarle un poco de liseta. Le pasamos liseta de esta forma, miren, girando, ven, del lado plano, así, para acomodar todas las esterillas. Fíjense cómo cambió. Después vemos si nos ha quedado alguna esterilla floja. Por ejemplo, esta, ¿ven? Entonces la ajustamos bien. Y acá quedó floja esta también. ¿Cómo la ajustamos? Llevándola pasada por pasada, ¿ven? Vamos levantando y vamos haciendo que nuestro tejido quede más ajustado, más armado y las espiguitas de la esterilla mucho más armónicas. Después de ajustar bien, cortamos las colitas al ras. Como se apretó mucho no se va a desarmar. Le volvemos a dar liseta, pero recuerden que siempre se la vamos a dar del lado plano, girando. Si no tienen liseta también lo pueden hacer sobre una superficie plana, de esta forma. Y van a notar cómo cambia el trabajo. También presten atención, miren, acá se nota bien la característica de la trama de este tejido esterilla, que tiene el borde inferior es sobre 2 y el borde superior es sobre 1, ¿ven? Y bueno, ¿qué les pareció? Queda muy lindo, las espiguitas así quedan intercaladas, queda muy lindo para su trabajo de 2 colores, así que espero que lo pongan en práctica, espero que lo hayan visto claro, que lo hayan entendido. Recuerden que se ajusta mucho, así que hacer siempre la base, la armadura base flojita, porque si no las últimas pasadas le va a dar mucho trabajo, hasta puede llegar a cortar la urdimbre. Bueno, espero que el video les haya gustado, si les gustó denle un like, un me gusta, suscríbanse y nos vemos en el próximo video del Rincón de Solero. Un abrazo, vuelta y media. Chau.